Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a explicar sobre la teoría estándar de la argumentación jurídica del grupo número 7, conformado por María Catalina Coy Cacao y de clave 25, Gustavo Adolfo Sierra Pilev, clave 26, Flor de María Caal, clave 27, y César Augusto Arriaga Díaz, clave 28. ¿Qué es argumentar? Manuel Atienza considera que no hay una única forma de entender lo que son argumentaciones. Sin embargo, es aceptado que en una argumentación entendida como una actividad y en un argumento entendido como resultado de esa actividad existen los siguientes elementos. 1. El lenguaje. 2. Una conclusión. 3. Una o varias premisas. Un lenguaje. Pues argumentar en una actividad lingüística y un argumento es producto lingüístico que se plasma en un conjunto de enunciados. En una conclusión, esto es el punto final de la argumentación o el enunciado, con que se cierra el argumento. En una o varias premisas, esto es el punto de partida de las argumentaciones a los enunciados, con los que se abre el argumento. Relación entre premisas y conclusión. Concepciones básicas de la argumentación, según Atienza. En la formal, es propia de la lógica. El propósito básico es establecer los razonamientos o interferencias válidas y no válidas en un argumento. Es válido si cumple con la forma lógica establecida y la verdad de la conclusión se deriva de la verdad de las premisas. En la material, la que se puede encontrarse referida al razonamiento jurídico en la extensión usual entre justificación interna y justificación externa. La pragmática. La pragmática, la argumentación es vista básicamente como una actividad, con un proceso cuyo desarrollo está regido por por determinadas reglas de comportamiento de los sujetos que intervienen en la misma. Siguiente diapositiva. En el proceso de argumentación jurídica están los casos fáciles y los casos difíciles. En este caso podemos ver como casos fáciles la justificación interna, la premisa normativa y la premisa fáctica. En la justificación interna es la decisión en la base a la aplicación mecánica de la regla y la realización de los hechos. En la premisa normativa, constituida por el mando contenido en la regla aplicable al caso, se extrae mediante simple lectura. En la premisa fáctica, constituida por los hechos que conforman al caso. En los casos difíciles podemos ver el primer paso que determina la clase del problema. El problema de identificación, el problema de interpretación, el problema de verificación y el problema de subsunción. El segundo paso es una hipótesis de solución al problema. En el tercer paso, justifica la hipótesis formulada. Siguiente diapositiva. Sí. En este caso, va a dar su intervención el Ministerio Público. Así es. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Nos encontramos constituidos en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para la solicitud de medidas de coerción
para lo cual le doy la palabra al representante del Ministerio Público para que presente su solicitud. Tiene la palabra el abogado Víctor Sierra, Gustavo Sierra. Adelante, dicen, abogado. Muchas gracias, honorable juzgadora. Bueno, como parte del ejercicio que tenemos como grupo número 7, tenemos bien a presentar la argumentación según el Manuel Atienza. Como primer paso tendríamos que tener la identificación del tipo de problema que hay que resolver. En este caso es un caso fácil de la solicitud de medidas de coerción, la cual quedaría de la siguiente manera. Honorable juzgadora, en calidad que me es conferida para actuar como agente fiscal del Ministerio Público, siguiendo la instrucción general para la utilización de las medidas de coerción personal en el proceso penal en contra de personas a las cuales se le señale de haber participado en la comisión de algún delito. Siempre esto apegado a derecho y respetando las normas constitucionales establecidas en los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así también el artículo 14 de nuestro Código Procesal Penal guatemalteco. Procedo a señalar las razones por las cuales se debería de considerar aplicar una medida de coerción al señor Carlos Bautista Pérez, imputado por el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal. Como segundo punto, tendríamos que también el establecimiento de una hipótesis, esto es de algunas nuevas premisas que hayan surgido durante el conflicto, lo cual quedaría de la siguiente manera. Considerando que fueron admitidos los medios de investigación con los que cuenta esta fiscalía hasta el momento, con las cuales la juzgadora decide llevar a proceso al sindicado del señor Carlos Bautista Pérez por el delito de homicidio, regulado en el artículo 123 del Código Penal, y al entenderse que este comportamiento es catalogado como delito grave, puesto que excede la pena de prisión de los 5 años, y sobre tal extremo no cabe la posibilidad de aplicar una medida sustitutiva alguna. Y tampoco ni los preceptos contenidos en el artículo 261 del Código Procesal Penal que se refieren a los casos de excepción. Luego tendríamos que identificar la premisa normativa. Según Manuel Atienza, esta sería constituida por el mandato contenido en la regla aplicable al caso, ¿va? El cual se extrae de esta mediante su simple lectura, lo cual quedaría de la siguiente manera. Por tal motivo, esta representación considera pertinente que se proceda a dictar auto de prisión preventiva según lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 259, que establece todo lo regulado y a lo referente a lo que es la prisión preventiva, lo cual dice de la siguiente manera. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Continuando, identificamos la premisa fáctica, que esta estará constituida por los hechos que conforman el caso analizado, los cuales deben subsumirse claramente en el supuesto de hecho de la regla aplicada. Esto sería de la siguiente manera. Esto derivado que la juzgadora ha procedido a ligar a proceso penal al sindicado por el delito previamente mencionado. Como tercer punto, dentro de esta argumentación, estaría la justificación de la hipótesis, que en este caso serían las razones de justificación. Toda vez, al ser planteados los medios de investigación por parte de esta fiscalía ante este órgano jurisdiccional, la juzgadora consideró suficientes tales medios para establecer la posible participación y comisión del acto delictivo por parte del sindicado del señor Carlos Bautista Pérez, y que sobre dicho delito no puede establecerse un caso de excepción de medida de coerción contenida en nuestra norma procesal. Y como cuarto y último punto para dentro de la argumentación, este paso consistiría en pasar de la hipótesis de las nuevas premisas, una vez confirmadas o justificadas, a la solución. En el derecho, la solución de los problemas jurídicos, en este caso sería una conclusión, la solución, se justifica mediante la aceptación de una premisa normativa, un enunciado de carácter jurídico, en este caso sería una ley.
queda de la siguiente manera, por lo cual, según lo establecido en cuanto a la medida de prisión preventiva a la cual se refiere el artículo 159 del Código Procesal Penal, se puede concluir que dicha disposición es aplicable en este caso. Y la premisa fáctica sería un enunciado sobre los hechos del caso analizado. Puesto que el delito es calificado como grave y que por este hecho le ha sido dictado auto de procesamiento previamente, fundándose la decisión de la juzgadora en que existen suficientes medios de investigación que puedan probar la posible participación del sindicado en el delito que se le imputa. Asimismo, estos hechos deben ser confirmados por la Fiscalía en su respectivo plazo de investigación y en las etapas posteriores del proceso correspondiente. Por tal motivo, honorable juzgadora, nuestra representación solicita que se le pueda aplicar la medida de prisión preventiva en contra del sindicado del señor Carlos Bautista Pérez, puesto que es posible establecer que dicha medida de coerción está apegada a derecho y los presupuestos que la configuran se cumplen según lo establecido en ley. Únicamente, honorable juzgadora. Muchas gracias, abogado. Ahora se le concede la palabra al representante de la querellante adhesiva. Tiene la palabra, abogado. En este caso, me voy a adherir al Ministerio Público. Muy bien, muchas gracias. Por lo consiguiente, se le concede la palabra a la defensa técnica, la abogada Flor de María Caal. Tiene la palabra, abogada. Adelante. Muchas gracias, señora jueza. Esta tarde vamos a alegar la teoría de estándar de argumentación jurídica de Manuel Atienza, en la cual el compañero anteriormente lo explicaba. En caso fácil, pues tenemos la argumentación de la defensa de medidas de coerción, estipulado en el artículo 82, inciso 5 del Código Procesal Penal. Gracias, señora jueza. De manera muy atenta, solicito que se le otorgue medida sustitutiva a mi patrocinado, toda vez que esto pueda decretarse según las circunstancias presentadas, que existe la posibilidad de que se aplique medidas sustitutivas, pues es necesario recalcar que en este caso no puede existir peligro de fuga y obstaculación a la investigación debido a que el señor José Feliciano Pérez, como establecimiento de la hipótesis, podemos ser honorable juzgadora, en mi calidad de abogada, actúo como defensa técnica de mi patrocinado, el señor José Feliciano Pérez, en la cual también señalo como lugar para recibir notificación en la sexta calle, 7-21 de la zona 1 de Cobán. Con número de teléfono 5000-4444. En esta hipótesis, pues mi patrocinado se pronunció en la imputación sobre el delito de homicidio, tipificado en el artículo 123 del Código Penal de nuestra legislación, en agravio en contra del ya occiso, el señor Sandro Adolfo Max González. Como premisa normativa, solicito, honorable juzgadora, en esta oportunidad, su servidora de la defensa técnica, solicitarle la falta de mérito, determinando que los medios de prueba presentados por el investigador del Ministerio Público no cuentan y no cumplen los presupuestos necesarios para ligarlo al proceso, ya que él actuar, mi cliente, fue en legítima defensa, el cual se tipifica en el artículo 24, legítima defensa de nuestro Código Penal en las causas de justificación. Y como premisa fáctica,
por lo cual considero oportuno, honorable juzgadora, decretar falta de mérito al tenor del artículo 272 del Código Procesal Penal. Le solicito, señora jueza, que se dicte auto de falta de mérito y poner en libertad inmediata a mi patrocinado. Como la hipótesis, señora jueza, de manera atenta, solicitamos que se le otorguen medidas sustitutivas a mi patrocinado, toda vez que esto pueda decretarse según las circunstancias presentadas, que existe la posibilidad de que se aplique medida sustitutiva y de que se aplique, pues es necesario recalcar de que en este caso no puede existir peligro de fuga a la investigación, debido a que el señor José Feliciano Pérez debe asistir a recibir tratamiento médico conforme a su estado de salud, ya que el centro de hospitalario Clínica Santa Fe, y que efectivamente se acreditó en el arraigo de mi patrocinado, ya que se indicó y demostró al estar laborando para la Corporación de Estudios. También se encontraron que tiene negocios, esposa e hijos, y que hace 20 años vive en la residencia ya mencionada. El Ministerio Público tiene bajo su custodia los elementos de investigación y que dicha institución cuenta con los medios necesarios para su debida custodia. Por tales razones, esta defensa considera que no existe ninguna prohibición legal para otorgarle las medidas, todas veces que no existen los peligros procesales y que le impidan la imposición de medidas sustitutivas. En conclusión, señora jueza, en virtud de lo anterior y lo presentado por esta defensa, se estima que se podrá seguir a cabalidad los fines del proceso, de conformidad con lo regulado en el artículo 5 del Código Procesal Penal, que no se ven amenazados y se aprecia que no concurren los presupuestos regulados en los artículos 262 y 263 del mismo cuerpo legal. Por lo que esa defensa técnica, honorable juzgadora, solicita de conformidad con el artículo 260 del Código Procesal Penal, se solicita a la honorable juzgadora pueda imponerle medida sustitutiva a mi patrocinado. Gracias, señora jueza. Solamente sería mi intervención. Muchas gracias, abogada. Bueno, en cuanto a la resolución del juez, en base al ejemplo de la argumentación de Manuel Atienza, pues quedaría de la siguiente manera. En cuanto a la identificación del problema, en este caso, pues sería un caso fácil, perdón. Entonces, el establecimiento de la hipótesis quedaría de la siguiente manera. De conformidad con el artículo 159 del Código Procesal Penal, se establece que se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medir información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él. Ahora bien, el siguiente paso pues sería la premisa normativa, y pues la premisa normativa pues se encuentra o la encontramos en el simple caso, ¿verdad? Mediante el análisis o estudio o lectura del mismo. Y pues queda de la siguiente manera. La libertad pues no debe restringirse sino en los límites absolutamente necesarios para asegurar la presencia del imputado. En el siguiente caso se le observa los siguientes motivos racionales. Ahora bien, el siguiente paso, según Manuel Atienza, pues sería la premisa fáctica. Y pues la premisa fáctica la encontramos en los hechos. Y quedaría de la siguiente manera. Como inciso A, que se ha cumplido el requisito instrumental de escuchar al sindicado por el hecho punible indicado por el Ministerio Público, que no se transcribe por economía procesal en base al acto introductorio de la consignación. Y como inciso B, pues aparece consignadas las evidencias consistentes en la información proporcionada. Ahora bien, en la justificación de la hipótesis, que sería el siguiente paso. Este juzgado, al hacer la confrontación constitucional
de los tratados internacionales ratificados por Guatemala y leyes ordinarias establece que sí hay un hecho, evidencias que constituyen motivos suficientes para creer que el sindicado tenga participación, y en cuanto a la libertad existe peligro de fuga, ya que la pena que se espera es grave y esto puede perjudicar el proceso. Por esas circunstancias, según el Código Procesal Penal, no está permitido la aplicación de medida sustitutiva, por lo que es procedente lo que en derecho corresponde a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis, 37, 47, 107, 108, 285, 260, 320 del Código Procesal Penal, el artículo 249 y 254 del Código Penal, el artículo 141, 143 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 8 del Pacto de San José. Ahora bien, en cuanto a la conclusión, pues este juzgado, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, establece como inciso A que se otorgue prisión preventiva al sindicado Carlos Bautista Pérez. Como inciso B, que la prisión preventiva se ha de cumplir en el Centro Carcelario para Varones de Cobán Alta Verapaz. Y como inciso C, se ordena la prisión preventiva a partir del 5 de septiembre del 2022. Únicamente, muchísimas gracias.